compresión. Compresión y alargamiento, es lo que vamos a ver hoy. Estas sí, si les parecía largas estas, las anteriores, estas sí son largas. Y alargamiento. Alargamiento. Hay tanto compresión y alargamiento. ¿Cómo estás? Hay tanto compresión. Hola, buenas tardes, ya no, buenos días. Hay tanto compresión y alargamiento vertical como horizontal. Está mal escrito, profe. Compresión, así. Alargamiento. Alargamiento. Tienes toda la razón, me comí la L y la A de funciones trigonométricas. Como lo estaba diciendo ahorita, hay tanto compresión y alargamiento tanto horizontal como vertical. ¿Listo? Funciones trigonométricas. Trigonométricas. Entonces, hay tanto vertical como horizontal. Entonces, vamos primero con la vertical. Básicamente, cuando nosotros hablamos de compresión y alargamiento vertical, es que cuando a toda la función se le multiplica una constante. Cuando en este caso, cuando a toda la función se le multiplica por una constante diferente de 1. Se multiplica por una constante diferente de 1. Diferente de 1. Por ejemplo, si ustedes tienen f de... Entonces, básicamente es cuando a la función f de x, completica, se le multiplica por una c, por una constante que es diferente de 1. Entonces, y ustedes me van a preguntar, listo, profesora, ya sé que se lo multiplica un número. Un ejemplo hipotético, ¿cómo sería? F de x igual a, no sé, 3 seno de x. En este caso, a toda la función la multipliqué por 3, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la pregunta acá? La pregunta es, ¿cuándo hay alargamiento y cuándo hay compresión? ¿Cuándo hay alargamiento y cuándo hay compresión? Depende del valor de c. Un ejemplo hipotético. El alargamiento ocurre, quitemos esto, ahorita hago el ejemplo. El alargamiento ocurre cuando c es mayor que 1. ¿Qué significa? Que cuando multiplico a c por un número mayor que 1. Cuando c es mayor que 1. Entonces, un ejemplo, si yo multiplico a seno, ¿por qué número? Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. En este caso, yo ya sé que la gráfica se me alarga verticalmente. ¿Qué significa eso? Que se hace como, que se estira como un chicle. Eso es un alargamiento. De manera vertical, o sea, la gráfica, yo voy a coger a seno y la voy a estirar hacia arriba y hacia abajo. Eso es un alargamiento vertical. ¿Listo? ¿Y cuando hay compresión? Compresión, es que yo siempre lo digo mal. Compresión, listo. ¿Cuándo hay compresión? Si es con tilde, sí. Cuando C está entre 0 y 1. Por ejemplo, si se multiplica por un medio, si se multiplica por un cuarto, un medio es 0,5, un cuarto es 0,25, si se multiplica por un tercio, que es 0,33. O sea, en este caso, hay una compresión. ¿Qué significa eso? Que la gráfica se va a reducir. O sea, básicamente eso es como cuando ustedes estiran un chicle bueno, estiran y aplastan. O sea, cuando ustedes lo estiran, en el eje vertical hay alargamiento. Cuando ustedes lo reducen, hay compresión vertical. ¿Y de qué depende? Depende, muy sencillo, depende de los valores que se le dé a C. Por ejemplo, si yo multiplico toda la función por 3, es alargamiento. Si yo multiplico toda la función por un medio, es compresión. Si yo multiplico toda la función por 10, es alargamiento. Y si yo multiplico la función por menos 2/5, sí, es compresión. ¿Listo? O sea que número entero
vendría siendo alargamiento y número racional vendría siendo compresión. Exactamente, Ok, exactamente. listo. Pero también lo puedes colocar en decimal, no es una regla fija de que tenga que ser entero o que tenga que ser en fracción. Yo puedo colocar 0,25 y está bien escrito, que es lo mismo que un cuarto. O sea que no puedo poner -1. No, porque eso sería reflexión vertical. Ah, ok, o sea que si supongamos dice menos, como Por no eso es sé, que la constante debe ser 0 punto diferente algo. de 1 para que suceda eso. Si tú le pones 1, ni siquiera es compresión o alargamiento, Ni es siquiera reflexión. cambia. Es reflexión. Ok, o Sea sea que si está en negativo o decimal, positivo el 1. Sea en negativo, decimal también serían compresión o los también sería decimales también alargamiento. sería compresión, siempre y cuando Ah, el ok, decimal no ok, supere de ok. 1. Tú lo puedes Ok. colocar perfectamente hasta 0,99999, pero si te llega a 1 ya no hay nada. Ok, O gracias. sea, básicamente nos está diciendo que si es por 1, hacemos lo que vimos antes. O sea, Pero o sea, no hagamos si eso es con 1. por -1, porque si es por 1 no se puede hacer nada, porque usted para qué va a multiplicar. Un ejemplo, hagamos un ejemplo. Porque da lo mismo. Exactamente. ¿De qué le sirve a usted multiplicar 1 seno de x? Si sabes que es seno de x. Pero si usted pone -1 seno de x, usted sabe que eso ni siquiera es alargamiento o compresión. Eso no se es refleja. reflexión, porque es lo mismo que menos seno de x. Pero si usted pusiera -3 seno de x, sería las dos, alargamiento y reflexión contracción. vertical. Profe, Es que ¿me esto puedes dejar entrar desde el celular, ya te porfa? dejé entrar. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo hay en horizontal? Pues básicamente lo mismo, lo único que va a cambiar son los ejes, lógicamente, y por qué número se multiplica, porque aquí sí cambia un poquito. En el horizontal, lógicamente, ustedes van a multiplicar. Acordémonos que aquí multiplicamos esa y, ¿no? Se multiplica y. Ahí se multiplica por x. Allí. Aquí se multiplicaría por x. Entonces, básicamente, la x, la constante se multiplica con x. Constante se multiplica la x. A la x. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando el numerito está al pie de la x, o sea, de esta manera, o sea, es que ustedes tengan la función, ¿cierto? Y acá la c va a multiplicar directamente a la x. ¿Listo? ¿Cuándo hay alargamiento y cuándo hay compresión? Pues aquí es al revés. Cuando c es mayor que 1, o sea, cuando es un 2, un 3 o un 4 dentro de la x, hay una compresión. Cuando c es mayor que 1, o sea, aquí es al revés. La gráfica se comprime cuando dentro de la x el número es más grande que 1. Y hay un alargamiento cuando está entre 0 y 1. O sea que en este caso aquí es al revés. Cuando la x está acompañada con una fracción o con un número decimal, se va a alargar, se va a extender, y cuando la gráfica está acompañada con un número mayor que 1, se va a comprimir. ¿Listo? Se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Copian hasta ahí, ya les hago un ejemplo, por favor. Pilas con eso, tener en cuenta muy bien cuándo es compresión y cuándo es alargamiento. Compresión, de comprimir. ¿Listo? Por favor, copian hasta ahí. Mientras que yo busco mis funciones en otro lado. Y terminamos con esto. Ya el otro periodo explico identidades. No creo que les alcance a explicar hipérbole, parábola, elipse, circunferencia unitaria, no. Eso no creo. Las clases virtuales lo que hacen. Adelantaba más en las gráficas con las clases presenciales. Lo que les dicté en 3 semanas, eso lo dictaba en una semana casi, una semana y media. Me avisan cuando terminen, por favor.
Les explico un ejemplo. Cuando ya toque mezclar todas esas, se pueden mezclar todos los temas en una sola función. ¿Listo? Sí, nada. Me toca cambiar de tablero. Pero un momentito. Ay, ya lo cambié. ¿Qué necesita? Pregunta. No, pero les No, pregunté. ya no que, me- no, ya que. Ya. ¿Qué necesitabas? Yo te pregunté y tú no me contestaste. Dije, ya que. Listo. ¿Con quién quiere que haga el ejemplo? Con cualquiera se puede. No fácil. Secante. Comencemos con una sencilla para que entiendan. Y luego comienza. Igual yo voy a seguir explicando. No se preocupen que hasta lunes de la otra semana hago un quiz. Todavía no. Aunque yo creo que alcanzo a explicar dos. Hagámoslo con coseno. Nunca siempre hacemos seno. De las fáciles siempre hacemos seno. Y hagamos las dos. Compresión y alargamiento. Compresión y alargamiento. Listo. La primera función que yo voy a hacer. Primero, hagámoslo vertical. Ahí. Lo siento. Listo. Hagámoslo vertical. Primero vertical. Listo. Vertical, ¿cómo sería? Voy a inventar un ejercicio bien chusco. Listo. De una vez con reflexión. Listo. Entonces, básicamente, acordémonos que vertical va dirigido al eje de ¿qué? ¿De Y o de X? ¿Me dicen, por favor? De Y. De Y, muy bien. Al eje de Y. Entonces, en este caso, yo voy a multiplicar los valores de Y por ¿cuánto? Por menos 2. Tengan en cuenta que adicionalmente al alargamiento que va a ocurrir ahí, también hay una reflexión, ¿no? Porque de una vez lo hice. O lo hago sin reflexión. No, mejor lo hago sin reflexión para que no se confunda. Sí, y luego nos explicas. Sí. Listo. Entonces multiplicamos los valores de Y. Entonces aquí quedaría 2. Aquí sería 0 por 2, ¿cierto? Entonces daría 0. Aquí daría menos 1 por... Si más da menos, Por 2. Daría por 2. Eso daría menos 2. Menos 2. Y aquí daría 0 por... 0 por 2 0 igual a por 0. 2 daría 0. Y aquí 1 por 2 daría Igual a 2. 2. Ustedes ya saben que en este caso cambiaron los valores de Y, los de X los dejo tal cual como están, no los cambio para nada. Entonces yo ya sé que este valor que comenzaba en 1, ya no va a comenzar en 1, sino va a comenzar en 2, ¿cierto? El valor de 0 sigue estando en la misma posición. Aquí ya no voy a llegar hasta 1, sino voy a llegar hasta menos 2, ¿cierto? Ya no va a llegar hasta menos 1, sino voy a llegar hasta menos 2. Hasta menos 2. ¿Listo? En el eje, cuando vale 3 pi medio, sigue siendo 0. Sigue siendo 0. Espérese que me estoy robando los cositos. Sigue siendo 0. ¿Cierto? Espérense que esto es naranja. Yo siempre lo hago naranja. ¿Listo? Este es naranja. En el de la mitad sigue siendo 0. Y en el último, que es de 2pi, ya no va hasta 1, sino iría hasta 2. Sin necesidad de trazar la gráfica, ustedes pueden notar que la gráfica se alargó, ¿o no? Sí. La gráfica está alargada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ocurrió un alargamiento. ¿Por qué razón ocurrió un alargamiento? Porque de todas maneras se sabe porque lo multiplicamos por un número mayor a 1. Entonces, pero físicamente porque la gráfica se estiró en el eje vertical. Entonces voy a hacer mi función, la nueva función. Espérense que voy a copiar esto, porque es que aquí esta no tiene punticos. Yo no entiendo por qué me robo los punticos. ¿Listo? Entonces voy a mostrar que efectivamente la gráfica se alargó. Entonces acá, tin, tin, tin. Ay. Espérense que esto quedó torcido. Venga, a ver si la puedo modificar.
La corro hasta acá. La ventaja de la tecnología, que no la tengo que repetir. El control C, control V. Es que esta ya no la puedo copiar porque es alargada. O sí, pero las tiraría más, ¿no? También, sí la puedo copiar, pero estirada, ¿no? Y las tiro. Venga, a ver. Pues se supone que es lo mismo, pero estirada. Venga, a ver. No, porque es que esto como está medio chamboneado, no sé si coja los puntos. Es que no sé si coja los puntos, ¿sí me entiendes? ¿Entiendes? Venga, a ver. No, así no es de acá. Solo estírela verticalmente y ya. Ya, cálmese. Sí, ya. ¿Listo? Muy bien. La tecnología. Y ustedes que saben manejar este programa más que yo. Muy bien. Y eso es todo. Entonces, ¿hay que hubo alargamiento o compresión? Si me entendieron medio, me prestaron atención. Alargamiento. Alargamiento, gracias. Me prestaron atención algunos. Eso está bien. Que no solamente estén viendo novelas. Eso está perfecto. Muy bien. Y eso es todo. Pero mire que esta sí me quedó un poquito. Es que la hice como muy hacia acá. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Y ahí se alargó la gráfica. Copia, por favor. Ya les hago una de otro tipo. Esto, aquí hubo alargamiento. Alargamiento. Listo, muy bien. Les voy a hacer una compresión. Pero no con seno. Porque es que hacer seno es fácil. Seno y coseno es lo más sencillo del mundo. El asunto es hacerlas difíciles, que son tangente, cotangente. ¿No sé, Esas, cuadrante? sí. Yo no soy tramposa, yo no entiendo ustedes por qué son tan, a veces tan conchudos, que me sacan el mal genio. Literal, me lo sacan. Listo. Necesito que copien rápido para buscar la otra. Pero esa sí que bonita la. Voy a hacer una horizontal. No, primero voy a hacerla con menor a... ¿Qué fracción? Díganme ustedes una fracción. 5 pi sobre 3. ¿De qué está hablando? Si No lo estoy sé. haciendo vertical, Ah, no lo estoy haciendo horizontal. Y adicionalmente a eso, no es lo mismo. Tú solamente tienes que, no, no le tienes que meter el pi. Solamente tú le metes el pi cuando sumas o restas. Cuando multiplicas, no. ¿Ya terminará? Ustedes no contestan. Yo digo que sí, No, espere. porque ni me contestan. Espérese, me robó tangente. Me va a robar tangente. Espérate, me robó tangente y ya. Usted no me contesta, señorita Buitrago. Ay, Listo. Esto lo hice como muy grande, ¿no? Listo, acá. Bueno, entonces hagamos así. Multipliquemos. Yo ya quería multiplicar por uno negativo, pero ustedes no dejan.
5 tercios. ¿Cuánto da 5 dividido entre 3? Pero acuérdense que la división no tiene que superar a 1. Porque 5 tercios creo que da 1, algo. Si no estoy mal. Da 1,6. No se puede. 5 tercios no se puede. Entonces sería... La división de la fracción tiene que dar inferior a 1, o si no, no se podría. Un medio. 3 cuartos. No, es que un medio es muy sencillo. 3 cuartos por ahí. 3 cuartos sí da. Está, creo que 0,75, si no estoy mal. Sí, 0,75, sí. Pues 3 cuartos sí se podría. Hagamos 3 cuartos. Esa gráfica va a quedar re chiquitica. Ah, no, creo que no. Hubiera sido más, sí. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, si yo lo multiplico con 3 cuartos en el eje de Y, compresión o alargamiento? ¿Me dicen, por favor? Presión. Comprensión. ¡Compresión! ¡Hable bien! Compresión. Yo llevo peleando con esa compresión toda mi vida de lo que llevo siendo profesora, porque yo nunca lo digo bien. 0 por 3 cuartos, eso da 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué ocurre, si se puede o no se puede, porque también puede dar el caso de que no se pueda, que que tangente no se puede alargar, y por lo que veo no se puede alargar. ¿Quién me dice por qué no se puede alargar? ¿Por qué no se puede alargar? Porque Es va hacia más infinita, ¿qué le va a infinito. Sí, alargar? porque sigue dando los mismos resultados, ¿no? Me va a dar 0 por 3 Exacto. pi cuartos, me da los mismos resultados. Más infinito por 3 cuartos, me da más infinito. Más infinito. Quiere decir eso que algunas gráficas no se pueden alargar. ¿Me pueden decir, por favor, hay otra gráfica que no se puede alargar y otras dos que sí, con cuadrantes? ¿Cuáles gráficas se podrían alargar y cuáles no? O comprimir. Pues Secante y secante y cosecante. Muy cosecante se bien, pueden ¿por qué razón? alargar. Porque tiene valores de 1 y de -1. Por eso es que esas se Ujú. pueden alargar. Y la otra que no se podría alargar, ¿cuál sería? Tangente. Cotangente. Con tangente, muy bien, excelente. O sea que las únicas que no se les puede hacer hasta el momento con presión y alargamiento vertical son a tangente y a cotangente. Entonces esa se quedaría así. No se puede. No se puede alargar, no se puede comprimir de manera vertical. De manera horizontal sí se podría, pero de manera horizontal, de manera vertical no se puede. Entonces así quedaría. No ocurre ni compresión ni alargamiento en tangente y cotangente. Ténganlo en cuenta, porque perfectamente yo les puedo colocar en un quiz una teórica, que ustedes ni idea, ¿cierto? Porque ni me prestan atención. Quería solo completarla y ya, dejarla así porque no se puede. No se puede. O sea, básicamente esta gráfica no se puede. Por eso entonces sí le prestamos atención. No se puede. No, porque lo estoy diciendo ahorita. Entonces esa gráfica no era el mejor ejemplo para hacerla. Cogí la que no debía. Cojamos otra. Cojamos esta, la primera que vi acá, cosecante. En esta sí tiene que ocurrir. Entonces hagamos el mismo ejemplo, pero con cosecante. Ay, Dios santo. Listo. Entonces aquí colocamos 3 cuartos. 3 cuartos de cosecante. Listo. ¿Entendí ahora sí? ¿Están entendiendo el concepto o repito algo que no hayan entendido? No, profe, todo claro. Está bien. Listo. Entonces, aquí acordémonos que todos los valores de Y lo vamos a multiplicar por 3 cuartos, ¿no? Porque todavía estamos en vertical. Estamos en compresión vertical. Vertical. Listo. Me van a decir, por favor, ¿cuánto me daría más infinito por 3 cuartos? Más infinito. Más infinito. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho reflexión de una? Menos infinito. Exactamente. Muy bien, Julián. Muy bien. Si yo hubiera hecho reflexión de una, sería menos infinito.
pero no lo hice. Entonces, por eso es así nomás. ¿Cuánto me da 1 por 3/4? Y 3/4. 3/4. Y cuartos. Mire, esto ya Ya, se... ya estoy. Está muy Pero sí bien. les estoy poniendo cuidado. Muy bien. ¿Cuánto me daría? Pues aquí lo mismo, ¿no? Más infinito. 3/4. 3/4. Aquí daría más infinito. Muy bien, señorita. Acá daría menos infinito. ¿Cierto? Aquí daría, ¿cuánto? ¿Menos qué? Menos 3/4. Menos 3/4. Y esa Charol, ¿vio? ¿Y por qué no entrega las tareas a tiempo, Charol? Saca el mal genio, Charol. ¿Y sería? Y las entrego a tiempo. Sería acá 3/4. Muy bien. 3/4 negativo. Muy bien, Charol. Y acá por último me daría menos infinito. Repito, qué diferente hubiera sido si yo hubiera multiplicado por menos 3/4, porque de una vez hubiera podido hacer reflexión vertical. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hacer compresión. Entonces, ¿dónde iría? ¿Dónde iniciaría el primero? Me dicen, por favor. Más infinito. Comenzaría desde más infinito, pero ¿hasta dónde tiene que llegar? 3/4, ¿cuánto es? 0,75. 0, sí. Entonces quiere decir ¿Cómo es que que se sabe eso? Se divide entre 3 entre 4 y ya. Ah, ¿Listo? Entonces, esta gráfica ya no va hasta ahí, sino iría como hasta la tercera parte de TTT. Hasta la tercera parte del 1. Entonces, acá. Por acá, ¿no? Más o menos, ¿cierto? ¿O eso es 0,5? Sí, eso es como 0,5. Tengo que subirlo un poquito, ¿cierto? Listo. ¿Cierto? Así. Hago mi bolita. Ay, copiémonos esto porque... Es que la verdad lo dejé muy cerquita de 1 y al dejarlo cerquita de 1 no se va a notar, así mucho que digamos. ¿Listo? Bueno, la otra igual. Voy a colocar amarilla. ¿Listo? La otra hago lo mismo. ¿Mañana no tenemos clase o sí tenemos clase? ¿Mañana al fin sí tienen el taller o no? no tenemos Sí. clase paseo. ¿Sí? ¿Sí, sí tienen el taller o no? Ah, sí, el taller de padres. Hicimos el taller. ¿Sí? Y mira, ahí sí habla Natalie, ¿no? Para decir que no hay clase. Pero durante toda la clase no habla. Le estoy poniendo atención, por eso no, No, porque sí, después me cómo no. confundo. Ahí sí, cómo no. Durante toda la clase no habla, pero para decir que no hay clase de matemáticas, ahí sí habló. ¿Sí, Natalie, cómo es la vida? Listo, muy bien. Aquí coloco la bolita. Es que casi no se nota, en estas casi no se nota, y sobre todo cuando lo coloco como tan cerquita del 1, porque es que 0,75 significa comprimir 25, como el 0,25% nada más. ¿Listo? Nosotros también tenemos que graficar hacia el tanteo. No, yo no estoy graficando el tanteo, sino que, Digamos más o menos en dónde debe quedar. pues es que la verdad, ni siquiera lo grafiqué mal porque la mitad, 0,5 sería acá. Y 0,75 sería acá. O sea, más o menos es como cuando tú lo vayas a graficar, coger Mira, más o menos ¿sí el ven? ¿Sí primer ven? ¿Sí ven? decimal que tengas. Entonces ¿Sí sería ven? como 0,7, más o menos, Ah, ok. para que tú tengas como una idea. ¿Sí? Que la profesora no se equivoca. Listo. Y acá sería el otro. Y ya. Eso es todo. Les presento la compresión vertical. El asunto es que esto por aparte es muy sencillo. El asunto es cuando se unen todas.
Cuando se une reflexión, compresión, alargamiento, traslación horizontal, vertical. Es que no puedo hacer un solo ejercicio. Yo les puedo colocar un solo ejercicio y les puedo preguntar todo. ¿Listo? ¿Copian, por favor? Nos vemos entonces el miércoles. Termino de explicar y comenzamos a hacer el taller. En la primera hora termino de explicar. Ah, no, comenzamos a hacer el taller y voy explicando con las horas. Más bien, igual es lo mismo. Porque yo les hago uno, ustedes hacen uno. Lo hago de manera gradual y ya. ¿Cierto? Sí, profe, no, profe. Después no borre, después de la media hora. Porque ni hablan nada. Hablen, hablen. Parecen muertos. Oiga, ¿quién faltó a clase? Luna.